Hoy tenemos otro reto creativo. Como les digo, va a estar un poquito más sencilla la elaboración, pero donde nos tratamos más es en la fotografía y quizás en el concepto creativo que vamos a pensar. Entonces, hoy tenemos otro reto que trata de visualizar nuestra creatividad, trata de retarnos en este punto con la contratación tal vez de una empresa, siempre es una empresa ficticia, pero vamos a tratar de pensar un poquito más en la creatividad que vamos a ofrecer. Entonces, el tema de hoy es bastante simple, ya hemos visto un poquito del volumen, un poquito de poliedros, pero vamos a ir repasando acá las diferentes formas de poliedros que existen. Ya hemos visto las estructuras X, Y y Z que tienen el volumen y poseen esta tridimensionalidad. Pero nosotros utilizamos solo aristas, utilizamos también y no utilizamos las caras. En esta ocasión sí vamos a utilizar las caras para crear el volumen completo y crear por totalidad una estructura tridimensional. Entonces, tenemos acá los poliedros, que son diferentes figuras geométricas, que ya vamos a repasar bien este tema, que este tema es muy sencillo, que lo conocemos y lo manejamos bastante bien. Vemos que están, por ejemplo, los sólidos de Arquímedes, que son un grupo de poliedros convexos que tienen caras con polígonos regulares. Vemos acá muchísimas formas de poliedros. Hay estructuras que podemos encontrar para crear nuestros propios poliedros. Entonces, si encontramos, miren, esta es la estructura de un balón de fútbol, que es esta que estamos viendo acá en la pantalla. Hay diferentes tratamientos que podemos hacer en las caras. Por ejemplo, esta que estamos viendo en la pantalla es como quitarle un espacio a la cara y dejar un pedacito vacío. Entonces tenemos un poliedro que tiene más que todo em, una parte que no se ve completa. Entonces, esto se va a llamar como una figura negativa, donde no hay un espacio realmente positivo, un espacio que está vacío. Justamente como veíamos también en métodos de diseño, normalmente cuando en diseño gráfico algo es negro, significa que está relleno o es un espacio positivo, y cuando algo es blanco, significa que no hay nada o es un espacio negativo. Entonces, acá también se lleva a cabo todo esto y podemos ver figuras que son poliédricas que tienen algunos espacios negativos. Hay tratamientos también en los filos, en donde se puede agregar o adjuntar algún tipo de figura. Digamos, acá estamos viendo que se extrae esta parte de la figura y se puede colocar también en otros poliedros. Entonces estamos agregando o estamos adjuntando otra parte, al contrario de los anteriores que estábamos sustrayendo. Hay también tratamientos de los vértices, en este caso invertidos, en donde, por ejemplo, tenemos el poliedro y todas las zonas que estamos viendo acá se van como hacia arriba, por así decirlo. Normalmente todas las caras se unen en el punto de este vértice. Una forma de tratarlos es por truncamiento, lo que supone que los vértices son cortados y que se forman nuevas caras en estas zonas, creando diferentes tratamientos para los poliedros. Por ejemplo, esto también se lleva en arquitectura. Se puede hacer una sustracción o podemos sustraer un elemento de este que estamos viendo por acá. Vean, acá hay varios elementos que fueron eliminados de la estructura mayor. Entonces, sí se utilizan en arquitectura. Acá podemos ver este edificio ya en una vista mucho más interesante en la maqueta, que fue la que se realizó para realizar este edificio. También hay planos triangulares que son usados en construcción de figuras y pirámides proyectadas en las caras de cualquier poliedro. Se utiliza en diseño gráfico, pero también se utiliza en arquitectura. Entonces vemos este otro elemento, lo vamos a ver acá rápidamente, cómo utilizaron este triángulo equilátero para crear esta construcción. También podemos usar triángulos isósceles. Acá vemos esta estructura que fue creada con estos triángulos que son más estrechos, que son más altos. Y también tenemos triángulos irregulares.
donde vamos manipulando un poquito la estructura del poliedro. Entonces, sí es posible manipular un poliedro de diferentes maneras. Entonces, ya que vimos esto, rápidamente voy a mostrarles que quiero que veamos también los diferentes poliedros y estructuras. Listo, ahí lo tenemos en pantalla. Veamos acá. Con las estructuras X, Y y Z hemos hecho ya parte de estos poliedros. Entonces vamos a recordar qué es un poliedro. Son ciertos cuerpos geométricos tridimensionales y aquí le damos como énfasis a la tridimensionalidad, que tienen caras planas y que se encierran en un volumen finito, ¿verdad? Es decir, que, que no son infinitos. Muchas veces sí va a ser cerrado, entonces tenemos un volumen que es finito. Es decir, que un poliedro es una porción acotada de espacio geométrico, limitada por distintos polígonos. Y depende también cuántos aristas, cuántos vértices tengamos, se va a extender el poliedro, pero se va a cerrar en algún punto, independientemente si hacemos sustracción o si adjuntamos algo al poliedro. Siempre va a ser un volumen finito. Se- ¿De dónde vienen los nombres? Aquí vemos más que todo que fue compuesto por polis, que significa muchos, y edra, que es una base o cara. Entonces tiene muchas caras. Por eso es que se llama poliedro. Denominación depende del número de caras que presente. Y este está bien fácil de ir identificando. Por ejemplo, si tiene 4 caras, se llama tetraedro. Si tiene 5 caras, pentaedro. Y así vamos sucesivamente mencionando todas las caras de los poliedros. Por ejemplo, si tiene 8, va a ser un octaedro, dodecaedro, si tiene 12, y así vamos sucesivamente mencionando los nombres de los poliedros, que es bastante fácil. Parecen ahí como nombres de los Digimon que terminaban todos en Mon. Entonces, hay algunas excepciones, como por ejemplo el cubo, prisma, pirámide, que no terminan en edros, ¿verdad? Que no terminan de esta manera. Entonces tenemos acá los diferentes poliedros. La diferencia que vamos a hacer esta vez es que sí los vamos a cerrar y vamos a colocar las caras a las estructuras que vamos a realizar. En estructuras X, Y y Z hicimos estructuras bastante sencillas. Hicimos una pirámide, hicimos un cubo, pero nos quedamos ahí, ¿verdad? Lo más que hicimos fue un reto creativo que aguantaran peso. En este punto tenemos que entender cómo es que funciona el poliedro y si queremos que sostenga el peso de otro poliedro, si queremos que sostenga el peso de algún otro elemento, tomar en cuenta que tiene que estar como bien reforzado y bien unido al momento de pegar con el pegamento. Quizás va a ser un poquito más complejo que nos quede más exacto en este punto porque tenemos que cerrarlo por completo. Entonces tenemos acá en la pantalla las partes por las que se construye un poliedro y esas ya las conocemos. Hemos trabajado ya con vértices, hemos trabajado ya con aristas y esta vez vamos a agregar las caras para cubrir por totalidad todo el poliedro. Recordemos acá, el vértice son las uniones, sería como la plastilina que nosotros usamos. Las aristas son los palillos que nosotros usamos y ahora vamos a agregar las caras. Las caras en este punto pueden ser con papel construcción, Ariel cover, mejor si es un papel un poco más grueso, por ejemplo un papel 300 gramos, puede ser un poquito más grueso todavía si quieren, por ejemplo, un cartón ilustración, aunque no es necesario porque no vamos a ponerle tanto peso en esta ocasión a lo que nosotros vamos a hacer. Existen diferentes clasificaciones de los poliedros. Están los regulares, están los uniformes y los irregulares, que también ya vimos un poquito de eso. Más que todo estamos repasando. Los regulares son cuando todas sus caras son polígonos
como muy regulares, muy iguales entre sí. Cuando todas las caras y cuando es uniforme, significa que todas son exactamente iguales. Cuando son irregulares, es que puede ser que varias sean diferentes. Pueden haber dos iguales, pueden haber otras y como pares diferentes, ¿verdad? Puede haber como muchas caras que sean diferentes. Los poliedros. En griego clásico, poli significa muchas y edro significa cara. Por lo tanto, poliedro significa muchas caras. Los poliedros son cuerpos geométricos tridimensionales formados por polígonos que encierran un volumen. Si los polígonos que forman los poliedros son todos regulares e iguales, se denominan poliedros regulares. Sin embargo, si son distintos, se llaman poliedros irregulares. En un poliedro podemos distinguir tres elementos. Las caras, que son los polígonos que forman el poliedro. Las aristas, que son los lados de las caras del poliedro. Y los vértices, que son los puntos donde se cortan las aristas. La humanidad hace miles de años que crea objetos en forma de poliedros. Por ejemplo, las pirámides que construyeron los egipcios, formadas por 4 triángulos equiláteros y un cuadrado. O en la actualidad, en la que construimos rascacielos con forma de prisma inclinado. También encontramos poliedros cuando jugamos con dados, que pueden tener forma de cubo, tetraedro, octaedro, o incluso cuando desayunamos y nos tomamos un tetrabric de zumo. Todos los poliedros, tanto regulares como irregulares, cumplen la relación de Euler, que afirma que la suma del número de caras y el número de vértices es igual al número de aristas del poliedro más 2. El cubo de Rubik más sencillo está formado por 6 caras, 12 aristas y 8 vértices. Se puede comprobar que, efectivamente, cumple la relación de Euler. Este otro juego de Rubik es un dodecaedro. Tiene 12 caras, 30 aristas y 20 vértices. También cumple la relación de Euler. Incluso cuando jugamos a fútbol, hallamos poliedros, ya que el balón está formado por 12 pentágonos y 20 hexágonos. Este poliedro irregular también cumple la relación de Euler. Ese video está súper interesante también para ir conociendo cómo funciona esta relación y la sumatoria y que todo es perfecto, ¿verdad? Todo es matemáticamente perfecto. Entonces, quiero mostrarles el reto que tuvimos en años pasados. Ese fue el reto del año pasado. Entonces, quisiera mostrarles retos que tuvimos. Nosotros vamos a cambiar un poquito la temática, pero cuéntenme acá. Seguimos viendo acá la pantalla, ¿verdad? Sí se ve. Gracias. Entonces, vamos a ver, este proyecto lo hizo Kevin Ibarra, que justamente si ustedes han visto en nuestra portada de modelos para diseñadores, tengo esta fotografía, que esta fue hecha por uno de los estudiantes de acá de diseño. Entonces, el reto en esta ocasión era trabajar para una empresa agrícola que quería promocionar la nutrición saludable consumiendo frutas y verduras nacionales de acá de Guatemala. Entonces, lo que teníamos que hacer en este caso eran poliedros creativos, un poliedro sencillo, dos, de hecho son dos poliedros los que vamos a hacer y vamos a agregarle un poquito de nuestra creatividad al momento de presentarlo. Vemos acá que hay algunas otras cositas que no son poliedros y esto está bien, ¿verdad? Porque acá justamente tenemos este poliedro, el segundo poliedro por acá y hay, por ejemplo, transparencias. Este es otro poliedro, de hecho este es otro poliedro. Vemos acá algunas figuras planas, vemos también algunas interpretaciones muy interesantes
y que son decorativas al momento de mostrar la imagen. Tenemos muy buenas fotografías, tenemos parte del detrás de cámara. Estas fotografías nos permiten ver que hay una muy buena unificación acá, que está bastante bien pegado, que a veces nos cuesta, por ejemplo, acá se traspasa un milímetro, es muy poquito. Cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en empaques, tenemos que tener mucho cuidado con los milímetros extra. Un milímetro puede ser ocasión de que nuestra caja no cierre bien. Entonces, esta actividad nos permite también practicar un poquito más al momento de trabajar también con troqueles. No necesariamente nosotros hacemos el troquel final, digamos, cortando cada caja, pero sí hacemos normalmente el prototipo, que es justamente lo que estamos haciendo estas semanas, hacer prototipos, es nuestra labor aquí en modelos. Entonces, nosotros les voy a contar un poquito del proceso que se hace realmente al momento de trabajar. Cuando nosotros somos diseñadores, en muchas ocasiones la empresa, que es la imprenta, nos manda los troqueles muchas veces ya hechos para únicamente hacer el diseño. En otras ocasiones, nosotros proponemos el diseño desde cero. Por ejemplo, si les piden una caja de medicina, una caja para entrega de comida rápida, pueden elaborar los proyectos desde cero. Existen dos formas de elegir empaques. La primera forma de elegir nuestros empaques, déjenme, les voy a presentar aquí para que entendamos. Me voy a pasar acá a otra cosita, solamente para explicarles también parte parte de los procesos de los empaques, ¿verdad? Eso lo van a ver ustedes más adelante ya cuando estén en empaques o en materiales incluso. Pero solo déjenme mostrarles acá para explicarles cómo es este proceso que me parece bien interesante que conozcamos al momento de hacer, por ejemplo, un empaque. Solo estoy buscando acá mi presentación y ya se las muestro. Que me parece muy, muy curioso que nosotros podamos comprender un poquito cómo es que se trabaja. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos directamente con una empresa, muchas veces tenemos la opción de hacer o seleccionar los empaques, que son cosas que les pueden ir sucediendo. Entonces, podemos personalizar, por ejemplo, con grandes cantidades o pequeñas cantidades. Acá hay como dos opciones que pueden elegir. Por ejemplo, si son grandes cantidades, podemos nosotros hacer nuestro empaque, nuestro envase desde cero, pedir muestras de cómo es el material, ir haciendo modificaciones en el camino, ¿verdad? Entonces nosotros diseñamos todo esto. Cuando son pequeñas cantidades, normalmente podemos trabajar con artesanos. Cuando son adaptaciones, que esto también puede suceder, que podemos adaptar nuestro producto a un empaque que ya exista, es decir, que ya hay tamaños estándar para realizar estos empaques, que es como cantidades mayores a 500 unidades. Cuando son pequeñas cantidades, es también un poquito más caro. Entonces, quiero que vean acá que, por ejemplo, cuando nosotros diseñamos un empaque, vamos a diseñar todo 3D, todas las vistas y se van haciendo moldes, se van haciendo como diferentes pruebas. Se los voy a mostrar acá súper rapidito, solo para que veamos cuando son pequeñas cantidades. Más que todo existen estos artesanos que elaboran estos empaques. Cuando son grandes cantidades, nosotros podemos pedir a, a empresas que ya trabajan estos empaques, que ya tienen establecido. Por ejemplo, este es un empaque de 300 mililitros para este empaque. Tenemos estas cajas de estos tamaños. Tenemos estas bolsas que tienen estos otros tamaños.
Y hay de pequeñas unidades también, donde nosotros podemos ir comprando estas cajas o estos empaques y nuestro producto se tiene que adaptar o tenemos que ver cuál empaque le queda mejor al producto. Porque lo interesante es que nuestro producto no tiene que quedar como bailando, ¿verdad? Entonces, ¿a qué va esto? Me salí un poquito del tema porque es bien importante que tomemos en cuenta cada milímetro, cada, acá son milímetros, no centímetros, sino milímetros de importancia, porque si no funciona milimétricamente, no va a servir esta caja. Muchas veces no cae toda la responsabilidad sobre nosotros. Muchas veces hay personas que se encargan directamente, ya cuando nosotros mandamos, si lo vamos a hacer desde cero, nosotros mandamos el troquel en un programa como Ilustrador, hay personas también que se encargan de revisar que funcione milimétricamente o de hacer las correcciones. Y se hacen al final una especie de tablitas que son como troqueladores especiales solo para esa cajita. ¿Sí? Entonces, solamente quería comentarles eso como dato curioso que me parece bien interesante que lo sepamos y por qué es la importancia de este trabajo, ¿verdad? Que posiblemente nosotros lo vemos como algo más creativo, pero tiene una importancia y tiene un trasfondo de por qué estamos trabajando en esto. Entonces vamos acá un poco de las fotografías del proceso y el video creativo. Yo les voy a pedir en esta ocasión un video creativo que al menos tenga 30 segundos. Vamos a ir viendo acá los videitos. Este es un stop motion. Hay una aplicación que justamente tengo acá en el celular que se llama Stop Motion. Entonces yo les voy a pasar después el icono para que ustedes la vean por si quieren hacer esto mismo. La aplicación se llama Stop Motion Studio y vamos tomando fotografías directamente con el celular. Vemos acá la estructura del proyecto que está bastante ordenado. Primero nos muestra acá cuáles son los poliedros que está utilizando, que es un icosaedro, un prisma hexagonal, el procedimiento, que son poquitas fotos, unas 4 fotos está bien, y finalizamos con la fotografía de la presentación. Por ahí tenemos pregunta de José. Para crear los poliedros inclinados tienes que ir inclinando las aristas y tienes que inclinar también los vértices. Entonces ahí es donde lo vas creando. Si tú te acuerdas de cómo creaste tu estructura X, Y, Z, lo trabajaste recto, pero al momento de trabajar, por ejemplo, las aristas y los vértices, que tú los vayas inclinando ya sea a 45 grados, después al colocar las caras, ya toda la inclinación va a funcionar porque todo está unido. Recuerda que todos los vértices tienen como esta unión entre sí y esto lo pudimos ver al momento de trabajar con los pesos, que te diste cuenta que cuando poníamos un peso, por ejemplo, del lado derecho, también surgía como cierta fuerza o cierta fricción en, del lado derecho, en la parte de abajo, porque todo está unido. Este otro proyecto es de Angie Noriega. Este está bien interesante también porque vamos a ver acá la presentación y después las fotos. La campaña en esta ocasión trataba de que comiéramos frutas y verduras saludables, sanas. Tenemos acá la campaña publicitaria que nos habla de las frutas y verduras. En esta ocasión yo les voy a pedir una paleta de color. Entonces, acá está la paleta de color digamos, todo lo que vamos a usar dentro de las imágenes. El grupo objetivo, en este caso, pues aquí hay un grupo objetivo específico que era al que queríamos llegar en este punto. Tenemos acá el proceso creativo. Angie utilizó relaciones forzadas. Entonces, el proceso creativo fue aquí consumir más frutas y verduras, que era el tema y mensaje a transmitir. Las palabras relacionadas que utilizó fueron salud y hogar.
A través de esas palabras fue desglosando también el concepto creativo. Fue sano, la alimentación, vida, cuidarnos. El concepto entonces es alimentación sana. Posibles nombres sería vida sana, vida feliz, vida sana, una vida saludable, una vida feliz, un hogar saludable, un hogar lleno de nutrientes. Entonces allí tenía como las frases posibles que se podían utilizar. El proceso, tenemos acá el proceso que está bastante interesante. Fases acá del poliedro, que ya les voy a enseñar ahí un videito para hacer estos poliedros un poquito más fáciles. Vemos acá las hendiduras, se llama esto, para que sea mucho más limpio y más fácil de doblar. Esto se puede hacer con el lado contrario de la cuchilla o se puede hacer con un lapicero sin filo, sin tinta, un lapicero sin tinta y o del otro lado de la cuchilla donde no tiene filo para que podamos doblar mucho más fácil con la regla y tratando de manipular menos con las manos. Vemos acá las fotografías que tomó, bien interesantes. Vemos acá, hizo un poliedro también para la licuadora, fotografías acá verticales de la imagen gráfica de la campaña en este caso, fotografías horizontales y fotografías verticales, que también le solicité fotografías verticales, prisma recto en este caso para que pudiéramos ver la imagen y son muchos poliedros. Yo les solicité 2 poliedros, a ustedes también les voy a solicitar 2, no quiere decir que no podamos hacer más. La campaña, en este caso, vemos cómo se vería en las calles, que esto también lo vamos a hacer nosotros, parte de cómo se vería la campaña en las calles. No necesitamos agregarle texto. Si ustedes quieren, pueden agregarle texto, pero no es necesario. Solo con que tengamos esto, sabiendo que estas imágenes van a pasar posteriormente al área de diseño, en donde en diseño y se van a agregar textos, se van a agregar logotipos y otras cositas de la campaña que a nosotros nos toque realizar. Se está usando también la misma aplicación de Stop Motion Studio y los efectos especiales. Ahí tenemos otras imágenes, como fue también decorando más que todos los poliedros, que vemos los poliedros, incluso para el apio, tenemos un poliedro para cada apio. Interesantes ahí los efectos de sonido. Y al final quedó vida sana, vida feliz. Entonces, este es un proyecto que está muy interesante, muy bien realizado. Vemos las fotografías, la calidad de las fotografías también es bien importante. Vean acá, todas se ven bastante bien elaboradas. Tenemos que podemos notar que realmente existe un mood board de trabajo y se pensó incluso cómo seleccionar los fondos de nuestras fotografías. La fotografía muy bonita. Hay algunos fallos acá en corte y pegado. Son estos milímetros que les digo que muchas veces, si estos milímetros no nos quedan acá, puede ser que este no nos cierre. Si nos sobra aquí, nos va a faltar aquí. Entonces, esto es como lo que tenemos que tener cuidado al armar los poliedros. Normalmente pasa cuando doblamos a mano y no hacemos las hendiduras. Entonces, suele correrse un poquito. Ustedes no se preocupen tampoco si se nos corre el milímetro, porque acá no vamos a hacer como muchas cajas. Procuren que sí nos quede lo más perfecto posible. Pero, como les digo, no vamos a hacer como demasiada cantidad de poliedros, entonces no vamos a poner como demasiada intensidad o preocupación si no nos queda el milímetro. Todo esto es como cuestión de práctica. Entonces tenemos ahí una muy buena fotografía, pero falló aquí. Tratemos de que no nos quede tan excesivamente grande como en esta ocasión. Pero ahí la fotografía también compensa bastante bien. Tenemos acá presentación de Valeria del Pilar. Vamos a ver primero
la imagen. El concepto creativo está muy bien. Lo que falló tal vez un poquito fue corte y pegado, pero vamos a ir viendo acá por qué fue que falló. Seguramente en el proceso no tenemos las hendiduras. Vemos acá la paleta de colores muy bonita, también la paleta que seleccionó para las frutas y verduras. Quizás por el público objetivo o hacia donde va dirigido, tal vez este color para las frutas es muy, muy pálido. Nosotros cuando compramos frutas y verduras tratamos de que se vea, por ejemplo, un tomate lo más rojo posible, una piña que se vea lo más dulce posible, tratamos de que no se vea de ese color amarillo, sino buscamos que sea un color amarillo más intenso, ¿verdad? Entonces, esto es como lo importante también de ver quién es el grupo objetivo al que nosotros nos dirigimos. Vemos acá que hubo un proceso de corte, pero en la hendidura creo que falló un poquito. Pero las fotografías compensan muchísimo, digamos, estos pequeños fallos técnicos que tuvimos acá. Entonces, no hay como un problema tan grande tampoco. Entonces, vemos acá el siguiente de Ruby. Vemos aquí que hizo un producto como cajas de perfume, inspirándose un poquito en frascos de perfume, inspirándose un poquito en frascos que ya existen que tienen formas de frutas. Entonces, acá no hubo tanta relación con el tema, ¿verdad? Entonces, tengamos también un poquito de cuidado con la relación al tema que estamos trabajando. En este caso, se quería vender frutas y verduras o queríamos que las personas consumieran más frutas y verduras en su mesa para una vida sana. Acá fue como un poquito más fancy, que está bastante bonito, pero nos salimos un poquito del tema. Estas fotos también están bastante interesantes. Hay un proceso también bastante bonito al momento de elaborar todos los poliedros. Hubo poliedros donde fue agregando. Vean ahí, hay como agregados, hay también sustracción, hay kirigami, entonces hay muchas de las técnicas que vimos acá. Ella unió ahí sus videitos. Entonces tenemos acá el proceso de todas las frutas, las verduras, los poliedros, y este es como un PDF donde vamos a ir hablando y justificando todo lo que estamos haciendo. Es como si le mostramos al cliente todo ese proceso creativo para llegar a esta campaña. En este caso tenemos los materiales, el proceso creativo, donde vamos nosotros seleccionando la lluvia de ideas. Por ejemplo, acá las palabras claves fueron nutrientes, vitaminas, minerales, frescura, beneficios, dieta. El concepto y eslogan al final fue disfruta lo natural, ecosaedro, icosaedro estrellado, piezas individuales, como las fue unificando, fotografías horizontales y verticales para los MUPIs, historias, redes sociales. En carpeta de Drive me dice acá, me notifica que está la presentación, fotografías individuales y videos. Y acá tenemos la conclusión. Y las fotografías transmiten el concepto de frescura debido a los colores y a la decoración de distintas hojas tropicales, además del eslogan Disfruta lo natural. Este proyecto me gustó bastante hacerlo porque fue divertido y entretenido. Entonces, tenemos acá el concepto creativo bastante bien planeado. Tenemos este otro proyecto donde vende en el plato, venden aquí las sandías. Entonces, lo interesante es que cuando hacemos este proceso creativo, nuestro proyecto queda mejor porque sabemos cómo vamos a tomar la foto, no compramos papel de más, no estamos a prueba y error. Entonces, esto es bien interesante. Tenemos la justificación de las frutas que va a utilizar y por qué la va a utilizar, para el color, porque es llamativo, porque tiene ciertos minerales que ella quiere promocionar, materiales del proceso que está utilizando, fotos del proceso, que no necesitan ser tantas fotos del proceso,
fotografías finales en donde fue jugando también con los diferentes poliedros, las diferentes formas. Tenemos también ahí la zanahoria. Esta foto está bastante interesante por el ángulo en el que se tomó la foto. Hay un plato también hecho con poliedros. Y tenemos finalmente el video. Ojo con el uso del silicón. Aquí nos pasamos mucho de silicón. Entonces, ojo con el proceso. Pueden usar, por ejemplo, si se les hace más fácil este tape que es doble cara, que es muy finito, podrían usar ese si quieren algo mucho más limpio. Podrían usar rubber cement, que ese también es una forma mucho más fácil y limpia de trabajar. Una más. Les estoy mostrando acá varios ejemplos para que puedan ver lo que se ha hecho en años pasados. Ok, el video creativo ahora nos dice que comamos frutas amarillas para mejorar, ¿verdad? Entonces es un proceso que está bien interesante también para ir viendo. Y tengo acá el proceso. El proceso acá me pareció bien interesante porque tenemos una especie de caja de luz que hace que las imágenes queden mucho más interesantes a pesar de que nosotros tomemos fotografías de noche. Por ejemplo, si no tengo tiempo o estoy ocupado trabajando en la mañana, y mis fotografías las tengo que tomar de noche, esta es como una solución bien interesante que va a hacer que mis fotos se vean bastante limpias. Vean acá lo limpias que se ven las fotografías. Acá está todo esto porque está mostrando parte del proceso y cómo se ven las luces y las sombras. Y las fotos quedan bastante interesantes, quedan bastante bonitas. Tenemos ahí las fotografías finales con luz artificial, que me pareció también interesante verlo. Y finalmente esta última presentación. Ustedes me van contando qué les van pareciendo. Pueden comentar ahí en el chat, pueden preguntar alguna. Este proyecto acá vemos una paleta de color. Tenemos también el concepto creativo, hazlo dulce, hazlo sano. Tenemos acá varios poliedros para formar aquí una parte de una sandía. Sandía, tu mejor opción, comida saludable. Entonces tenemos ahí la fotografía final, que en este caso Ives realizó el póster. Hay que tener cuidado con el corte y pegado, que nuevamente acá podemos ver que hay muchos desfases al momento de pegar los poliedros. Puede ser que tal vez nos funcione hacer un poliedro como este que sea verde y después podemos hacer este poliedro rojo y unirlos. Puede ser una opción también o medir bien para que todo nos quede exacto. ¿Ok? Entonces, más que todo esto sería el, los poliedros que quería mostrarles, que son proyectos de años pasados, para que también lo podamos ver. Entonces, en nuestra ocasión, vamos a trabajar con una actividad que es diferente, ¿verdad? Nosotros vamos a tener otro grupo objetivo, otra temática. Entonces, veamos cuál es nuestro reto de la semana para llegar a hacer estos poliedros. En nuestra ocasión, nos contrató esta empresa que es Proyecto de Artesanía en Papel para Festival de Comida Callejera. Una empresa de eventos quiere contratarte para que realices la campaña e imagen gráfica del Festival de Comida Callejera del 2023. Está bien interesante esto. Se realiza en España, que en Guatemala no hay realmente un festival de comida callejera, se hace más que todo en España. En este evento hay comida y música, entonces pueden combinar comida con música, si ustedes quisieran en este punto, o hacer algún reto creativo donde se vea comida y música en la imagen. Ha tenido mucho éxito en ediciones pasadas este festival.
Normalmente se lleva a cabo en junio, entonces vamos a hacer la campaña de junio 2023. Es considerado uno de los festivales más cool, sus caravanas con un toque vintage, con todo tipo de comidas. Entonces ahí tenemos otro tema clave, hay como un toque vintage en las caravanas y en los food truck. El acceso al festival es libre para el público, además de que es gratuito. Se ofrece una gran variedad de oferta gastronómica. ¿Cómo que hay allí? Hay comida ecológica, comida vegana, repostería creativa, tacos de carne, tacos vegetarianos, cocina mediterránea, cupcakes, macaroons, galletas, hamburguesas, brochetas, green food, hot dog, waffles, crepas, donas, papas fritas, pizza, cócteles, entre muchos otros. Entonces tenemos una gran variedad para nosotros poder seleccionar. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a elegir una comida callejera, ya sea de las que yo les puse acá, o ustedes pueden también poner otra comida callejera, que no creo que haya ningún problema. Vamos a realizar un arte con poliedros de papel. Obligatorios son 2 poliedros. Si ustedes necesitan agregar más poliedros, los pueden agregar. Lo ideal es que sean 2 poliedros diferentes, ¿verdad? Deberás crear un concepto creativo para vender tu idea, sabiendo que es un festival de comida callejera, que tiene arte, música y tiene como algo vintage también. Debemos presentar una fotografía vertical para que pueda usarse en MUPIs, afiches e historias en redes sociales. Esto es para adaptarse. Además, vamos a hacer una fotografía horizontal para que pueda adaptarse a, por ejemplo, redes sociales como Instagram, Facebook, que es como más cuadradita. Vamos a presentar nuestra paleta de colores, que es el mood board que vamos a usar en toda la campaña. Es decir, que si nosotros hacemos solamente una hamburguesa, con cierta paleta de color. Si para la campaña se hace una hamburguesa, un hot dog y una pizza, ya sabemos que los demás elementos tienen que ir en esa línea gráfica que estamos viendo. Presenta un video creativo de al menos 30 segundos y el listado de material que utilizaste y medidas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos todo esto, que es como parte de lo que vamos a realizar. El proceso en este caso va, es del siguiente. Realiza tus figuras con volumen. Recuerda cortar y pegar bien cada figura y ser muy cuidadoso y cuidadosa. Cuida fotografías de tu proceso. Toma fotografías del proceso. Toma fotografías al menos 4. Por ejemplo, no es necesario todas, pero por ejemplo puede ser una midiendo, una cortando, una pegando y una ya finalizado. Esa sería parte del proceso. Puede ser un videíto también. Agrégalo a tu justificación junto a tu concepto. Si se dan cuenta, no son tantas fotos. Termina con 2 fotografías de tus guapos poliedros con un volumen y un video de 30 segundos para mostrarlo en la clase. Al menos 30 segundos, puede ser de 1 minuto, pueden ser 2 videos de 15 segundos cada uno, ¿verdad? Y ahí cumplimos con los 30 segundos. No olvides colocar el nombre de cada poliedro, esto en la justificación, para saber que acá estoy haciendo un poliedro con estas caras. Por ejemplo, si yo lo estoy inventando o yo lo estoy creando, simplemente ponemos que es un poliedro irregular, un poliedro regular, si no tiene como un nombre específico como si fuera un octaedro o un dodecaedro, sino que tal vez yo lo estoy creando y estoy inventando más caras o estoy haciendo sustracción, ¿verdad? Entonces tenemos aquí ejemplos de poliedros que podrían sernos útiles en el festival. En el festival, pues ya vimos que hay país, hay donas, hay pasteles, hay de todo tipo de comida callejera. Entonces es un festival bastante interesante. Vemos, por ejemplo, esta que está acá precisamente se usó para uno de los festivales del, creo que 2018-2019, que se usó esta imagen de acá, pero podemos ir trabajando con diferentes opciones. Entonces es un festival que es bastante creativo y lo esperan muchísimo, ya que es gratuito. Entonces es gratuito y van como comprando o van probando comida en un solo lugar. Vemos acá, por ejemplo, otras comidas. Vemos acá diferentes poliedros. Acá hay más de 2 poliedros. Vemos aquí muchos poliedros
un buen ángulo también para la foto, interesante. Acá hay tres poliedros, vemos que hay tres poliedros aquí y hay otras decoraciones con kirigami, otras decoraciones con filigrama. Vemos acá otra variedad de poliedros y comida eh, oriental, digamos, este es como bastante saludable, entonces también hay comidas veganas, hay comidas que son vegetarianos, para vegetarianos, entonces tenemos aquí comidas veganas, hay de todo. También hay comidas mediterráneas, ¿verdad? También hay comida, por ejemplo, dulce. Entonces vemos acá como diferentes imágenes. Esta se llevó un premio, esta imagen que estamos viendo acá, por la fotografía, por el tipo de corte. Vean acá, la composición que tiene la fotografía también es bien interesante. Este corte que estamos viendo acá también es bastante bonito, en donde podemos ver tanto que el cuchillo como el tenedor también están hechos con figuras geométricas. Estos son otros ejemplos de figuras geométricas que se han hecho, simplemente para que los vean. Y podríamos, por ejemplo, si queremos hacer un food truck para la publicidad, también podrían hacer algo como esto. No necesariamente tienen que ser una comida en específico, sino podrían hacer como el arte del food truck, si así lo desean. No sé si tienen preguntas para la actividad que tenemos. Y acá les voy a dejar un videito. ¿Tienen preguntas hasta acá de lo que va a ser nuestra actividad? ¿O queda claro? Todo claro, gracias. Está claro. Miguel, disculpe, solo Ujú. para aclarármelo. Sí, cuéntame, Disculpe. Sergio. Sí, Ok, entonces para la siguiente semana tenemos que entregar dos poliedros para el Festival de Comida Chatarra, ¿verdad? sí, Entonces tenemos que hacer eso con todo y lo que nos había enseñado anteriormente, lo que vienen siendo la lluvia de ideas, el proceso creativo y la paleta de colores y todo eso para la siguiente semana. es correcto. Tenemos todo esto. Por ejemplo, acá en esta hamburguesa hay más de dos poliedros. Por ejemplo, acá hay una que es el pan, acá hay otro que es la carne. Por ejemplo, la lechuga en este caso no es un poliedro, pero no importa porque ya tienes acá tus dos poliedros. No significa que tienes que hacer una hamburguesa y un hot dog o una hamburguesa y una pizza. No, sino que, por ejemplo, puedes hacer los tomates, en este caso serían un poliedro. ¿Sí? Entonces es solamente una figura. Si tú quieres agregar más poliedros, pues depende de ti. Puedes hacer una dona, por ejemplo, la dona sería un poliedro, puedes hacer una dona completa y puedes hacer, por ejemplo, una dona partida a la mitad. Allí tendrías tus dos poliedros. Por ejemplo, acá hay varios poliedros, acá hay un, dos, tres, cuatro, cinco, seis poliedros, siete poliedros y ocho con la abeja. Acá hay uno, dos, tres poliedros porque los tomates no son poliedros, son planos. La tabla también es otro. Un, dos, tres, cuatro poliedros. Perfecto. Solo déjenme mostrarles acá un videito que les tengo para que veamos también parte de procesos. ¿Alguna otra duda que tengan? Estos son poliedros básicos. Vamos a decir que estos son poliedros básicos. La siguiente semana entramos con poliedros un poquito más complejos. Este más que todo no va a ser complejo de trabajar. Fátima, cuéntame. Lixi, con una consulta, pues no es de esta tarea, sino que la de esta semana, la que se entrega Ok. hoy. Ujú. Yo quería preguntarle si nos podría dar un poquito más para mañana. Vamos a ver, sí, adjuntemos en Drive. Mándenme, justamente vayan acumulando acá en el chat el link de Drive para que podamos visualizar los proyectos. Ah, bueno, gracias. Sí, es que yo tuve un inconveniente con el mío, por eso quería saber si me daba un poquito más de tiempo. Sí, sí, solo adjúntenme aquí en Drive su link y así vamos a ver cómo van y de una vez tenemos asesoría.
Entonces, quiero mostrarles por último este video, que es como parte del proceso que podemos seguir, que en este caso tenemos un festival de comida y música. Entonces, también podrían como incluir algo de música si ustedes quisieran. Entonces, ven ya mi video. Sí, licenciada. Eso es. Perfecto. Entonces, empecemos acá con el proceso. Si ustedes manejan programas como Illustrator, pueden hacerlo también desde ahí para que sea mucho más fácil el proceso. Si no, también pueden hacerlo con lápiz y papel. Cualquiera de las dos opciones nos funciona. Entonces, les voy a mostrar acá, más que todo con el ilustrador, porque es más fácil que veamos el proceso para ir haciendo los poliedros. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá el ilustrador, puedo ir como modificando eh, las estructuras. Y en un ratito les voy a mostrar una página que nos crea troqueles de forma gratuita, que está bien interesante. Entonces, por ejemplo, en Illustrator yo puedo ir modificando acá los vectores, las aristas, puedo ir modificando los nodos, en este caso son los nodos, para tener algo como esto. Entonces, aquí tengo ¿qué es lo que yo quisiera ir agregando, verdad? En este caso es una guitarra que no es una guitarra convencional, sino a la guitarra le salen como ramificaciones. Entonces es algo que vamos a ir agregando en este punto. Algunas decoraciones. Entonces voy a ir adelantando acá para que no sea tan excesivamente largo el video. Entonces, la guitarra tiene un grosor, que es lo que va a hacer el poliedro. Es súper fácil ir agregando este tipo de excesos. Por ejemplo, la guitarra puede ser muy delgadita. Este espacio que yo tengo acá es el grosor que va a tener la guitarra. Si ustedes se fijan, tengo acá, ahí está, tengo acá cómo va a ser la guitarra de frente, cómo va a ser la guitarra por la parte de atrás y el grosor que va a tener la guitarra. Es decir, que esto va a cubrir toda esta parte de acá para que se pueda unir con la parte frontal. ¿Ok? Entonces tenemos esta tirita de papel que es la que va a ser colocada para unificar el frente y atrás, ¿verdad? No es tan complicado hacer estos poliedros. Entonces, para agregar, acá podemos agregar unos piquitos o unos cuadrados para ir recortando. Lo que se les haga más fácil, ¿verdad? Pueden ser como tiritas, como rectángulos, pueden ser cubitos. La idea es que se vuelva flexible al momento de pegar nuestro poliedro. Acá en Illustrator es súper fácil porque podemos ir clonando, digamos, todos estos triángulos, este triángulo que está acá, yo lo puedo ir clonando. Entonces puedo ir duplicando esto de forma mucho más rápida. Por ejemplo, si usan el ilustrador, que no hay problema si ya lo saben manejar, se pueden facilitar un poquito más. Incluso le pueden poner textura, pueden imprimir directamente desde acá para que tengan su plantilla. O pueden imprimir directamente en el archivo de, de color, digamos, sobre el papel. Ay, acá se me dañó el archivo. Aquí. Déjenme ver acá. Como que sale dañado el archivo, ¿verdad? Aquí. Vamos a ver si acá ya se ve un poquito más. Ahí se ve mejor. Ok. Entonces, esto lo podemos ir duplicando en las otras áreas. Por ejemplo, acá en la guitarra, vemos que si necesitamos como ir pegando estas áreas, ir viendo
qué pestañitas necesitamos. Por ejemplo, en la parte superior, para pegar esta pestañita, podría ser este movimiento que estamos viendo allí para que sea mucho más fácil también irlo pegando. Vean acá, por ejemplo, esta de acá la puedo ir modificando también y me va a funcionar exactamente igual para pegar todo junto. Es cuestión de ir viendo cómo necesitamos ir armando el troquel para armar figuras que son diferentes. En este caso que vamos a armar frutas o verduras, hamburguesas, pizzas, tacos, donas. Hay elementos que son más sencillos. Por ejemplo, las donas son bastante fáciles de trabajar por el tipo de poliedro. Los hotcakes también tienen como un proceso bastante más fácil de trabajar. Les voy a mostrar acá por partes el videíto porque el otro al parecer se trababa. Entonces, vemos acá, por ejemplo, cómo ir haciendo los bocetos. El primer boceto puede ser en papel bond. Entonces, tenemos acá, digamos, ya impreso todo en papel bond, que sería nuestro boceto inicial para ver si funciona la pieza. Porque si nosotros, por ejemplo, trabajamos directamente en el papel que vamos a trabajar, puede ser que no nos funcione. Acá usan una especie de punzón para ir marcando toda la pieza y que sea más fácil cortar con la cuchilla después. Una de las cosas que es importante es que trabajemos con mucha limpieza y mucha precisión. Entonces, esto es bien importante que lo hagamos primero, como una prueba en papel bond para ver si funciona mi pieza o tengo que corregir algo extra. Con el punzón o un lapicero sin tinta, podemos ir marcando los pliegues y dobleces. Este va a ser como bastante aguadito porque es papel bond, pero si llega a funcionar en papel bond, va a funcionar perfectamente en un papel más grueso. Entonces, hay acá un proceso de corte y después para pegar las piezas, pueden ser estas tiritas como triangulitos que les había mostrado o puede ser también cuadraditos. Acá se utiliza, por ejemplo, una jeringa que hace que esto se pegue, digamos, más limpio. Pueden usar Rubber Cement, que también va a ser como más fácil de ir pegando. Estos triangulitos hacen que sea más flexible la tira de papel. Entonces se va a poder pegar como de forma mucho más rápida, ¿verdad? Entonces ahí tenemos como una forma sencilla de ir pegando. Y les voy a mostrar el último pedacito acá que había unificado el video, pero como que falló. Y es que como cambié también la compu. Es una compu bien viejita también, pero como que al trasladar tal vez los archivos se dañaron algunos. ¿Ok? Entonces acá está la guitarra final y hay acá como una especie de tape que está sosteniendo la guitarra para que se vea como bien colocada. Les voy a presentar acá toda la pantalla para que puedan ver las piezas acá y las fotografías. Entonces, acá están como diferentes fotografías. Hubiera presentado antes así toda la pantalla para no estarles quitando las presentaciones. Acá se ve como la guitarra ya pegadita, se ve un contraste también en el fondo y en la guitarra. Vemos acá nuevamente otro fondo diferente y acá es donde está el tape para sostener la guitarra y que se vea como bien puesta. Hay algunos detalles de nuestra pieza, detalles de la pieza, detalles también de la pieza y el detrás de cámaras. Listo, entonces con eso tenemos
la explicación de los videos del proyecto que vamos a trabajar. Entonces, solo déjenme presentarles nuevamente acá la página para que veamos la tarea y la actividad y váyanme pasando sus links de Drive para que los revisemos acá. ¿Cómo vayan? No hay problema de cómo vayan en este momento. Así vamos viendo. Cómo vamos, tenemos una retroalimentación y ya podemos tener un mejor proyecto. Este, como les digo, no es un proyecto que sea tan largo de hacer, va a ser como más rápido de hacer seguramente que el plano seriado que estamos haciendo. Lo que nos va a llevar más tiempo en este trabajo seguramente es el proceso creativo y quizás la fotografía. En lo que yo les busco acá un link, váyanme pasando sus links de Drive para que podamos ver sus proyectos. Les voy a compartir esta página. Solo que me cargue la página. Esta página está bien interesante porque tiene troqueles gratuitos. Entonces, nosotros podemos irles metiendo medidas y nos va a dar como ciertos troqueles. Hay troqueles bien extraños como de estrellas, hay troqueles de varios poliedros, hay troqueles de muchas cosas acá. Ahí está. Ya me cargó. Entonces, acá está. Entonces, vemos acá que hay diferentes figuras. Yo cuando ingreso a la página, y se las voy a compartir con mucho gusto por acá, para que ustedes la puedan utilizar también, hay figuras que son poliédricas como pirámides, hay sobres, hay de todo. Miren, este les puede servir en un futuro también para hacer sus empaques. Entonces, vamos a ver acá, por ejemplo, aquí. Acá tengo varios poliedros. Por ejemplo, uno de estos poliedros me podría servir para hacer alguna pieza. Incluso yo le puedo poner otra medida. Puedo, por ejemplo, hay varias esferas. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una hamburguesa, quizás puedo partir esta esfera en dos, ¿verdad? Y no utilizar estas piezas, sino estas piezas unificarlas acá, ¿verdad? Entonces, aquí simplemente le dicen crear y les va a bajar la plantilla en PDF, en Illustrator, prácticamente cualquier programa que ustedes le pidan, ya sea para edición o PDF para imprimir en sus computadoras. Entonces, aquí ustedes pueden pedirle, por ejemplo, miren, acá hay varios poliedros, miren este. Le pueden pedir cuál es el alto, cuál es el alto, si tiene una tapa, si no tiene tapa, el número de lados, en este caso si quieren como que tengan más caras, cobertura de encaje. Entonces nos sale como muy exacto. Y acá le podemos decir que queremos que nos lo descarguen SVG, por ejemplo, que va a ser un programa editable en Illustrator, PDF, que también puede llegar a ser editable, un PNG. Yo creo que tal vez descargaría cualquiera de estas dos que están acá. Entonces, esta les va a servir muchísimo. Estrellas decorativas, hay de todo. Y pueden crear desde cero la plantilla, siempre y cuando ustedes le den las medidas. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí prácticamente de todo. Una caja de leche. Pueden hacer, por ejemplo, en el festival algo que tenga leche, ¿verdad? Entonces, podrían hacer este empaque de acá y tal vez algún vaso que asemeje que están dando leche en el festival, que sería como también parte de algo de alimentación. Podrían hacer, por ejemplo, comida china. Tenemos acá un poliedro que tiene una sustracción de cara y podrían hacer fideos acá o ir haciendo como una especie de ramen, ¿verdad? Entonces tenemos acá como muchos poliedros que lo bonito es que pueden ir creando ustedes las medidas y todo como lo necesiten y descargar, lo que va a ser una página de mucha utilidad de aquí a futuro. Yo la acabo de descubrir realmente. Entonces me pareció una maravilla y ya me descargué ahí un cono truncado y funciona bastante bien. Entonces, necesito sus links para poder ver los proyectos.
¿Quién me va a pasar ahí su link? No tengo ninguno. ¿O quieren presentar ustedes? ¿Quién quería presentarnos para ver? Si quieren, también terminamos la grabación y lo vemos también de forma personal. Vamos a quedarnos acá para que ustedes exploren también después, más adelante, esta página que tiene muchos poliedros bien interesantes. Miren, acá está el cono truncado que les decía. Hay medidas. Esto, para hacer un cono truncado como esta, hay que hacer como muchas pruebas matemáticas. Hay que ir haciendo como para sacar las medidas correctas. Entonces, esto está perfecto porque nos permite saber cuál es el diámetro superior y el inferior y ya no hay que hacer como las conversiones. Entonces, acá tiene como la conversión y nos evitamos esta conversión para hacer esto, que es este cono truncado bien interesante. Entonces, nos quedamos hasta acá y nos vamos a quedar un ratito después de la grabación para ver los proyectos.